Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos al Club de Contadores. Como siempre, un inmenso placer tenerles con nosotros una vez más. En esta oportunidad, presentando el seminario virtual Cierre Tributario 2022 bajo operaciones con sujetos no domiciliados. Con nosotros se encuentra el día de hoy nuestro invitado especial, el doctor Richard Agapito Custodio, quien es contador público, miembro del Colegio de Contadores Públicos de Lima, actual asesor y consultor tributario de empresas nacionales y transnacionales de diferentes rubros económicos, atendiendo diversos servicios de asesoría y consultoría tributaria en general. Además, es ex asociado del TAC Legal en KPMG Perú, ex asesor y consultor tributario en Gaceta Jurídica, estudios financieros y de Derecho Tributario Internacional por la Universidad Austral de Buenos Aires, Argentina. Posee maestría en Derecho Tributario y Fiscal Internacional por la Universidad San Martín de Porres. Cuenta con posgrado en Tributación Internacional por la Universidad Peruana de las Ciencias Aplicadas UPC. Tiene especialización en Derecho Tributario en la Pontificia Universidad Católica de Perú. Además, cuenta con cursos de minería y tributación por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Un pequeño esbozo de la experiencia y experticia del doctor Richard Agapito Custodio, quien se encuentra con nosotros en plataforma y a quien damos la más cordial bienvenida. Doctor Richard, como siempre, un inmenso placer acompañarle y además tenerle acá en plataforma. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Espero que muy bien. Le dejo los micrófonos y las pantallas para que pueda iniciar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Adelante. Perfecto, perfecto. Muy buenos días con todos. Buenos días, el agradecimiento al Club de Contadores por la invitación a este evento de cierre tributario 2022, específicamente haciendo énfasis en operaciones con sujetos no domiciliados. El agradecimiento también a todos los participantes que ya se están sumando a esta sesión para poder compartir diversos temas relacionados a la determinación del impuesto a la renta, específicamente para ver las operaciones, la implicancia tributaria, producto de la negociación, producto de la contratación de operaciones con sujetos no domiciliados desde la perspectiva de la prestación de servicios o la venta de bienes, o en todo caso desde el lado de como adquisidor, es decir, como comprador de bienes o comprador de servicios. Desde esa perspectiva vamos a enfocar los temas el día de hoy. Entonces, la cordial bienvenida a todos ustedes. Igual, a invitarlos a que puedan realizar sus consultas. Ustedes tienen habilitado el chat para que puedan realizar las mismas. Y voy a ir avanzando y en algún momento voy a detenerme para poder absolver sus dudas, sus consultas o quieran compartir sus experiencias. Entonces, sin más preámbulo, estimados amigos, vamos a iniciar la presente sesión. Bien. Solamente me confirman si se está apreciando, se está proyectando la pantalla, por favor. Sí, doctor, le vemos perfectamente. Perfecto, gracias. A ver, en esta oportunidad justamente es la determinación del impuesto a la renta del ejercicio 2022, pero haciendo énfasis, como señalaba, con las operaciones con sujetos no domiciliados, ya sea desde el punto de vista de un generador de rentas o en todo caso que la adquisición de bienes o servicios. Entonces, en principio sabemos que tenemos una relación jurídica tributaria entre un sujeto domiciliado y un sujeto no domiciliado. Ahora, esta relación jurídica se puede dar desde el punto de vista, supongamos, que el sujeto domiciliado es la empresa peruana o la persona natural peruana. Si bien es cierto, está enfocado en el tema de renta de tercera categoría, pero por allí también vamos a ir comentando algunos aspectos relacionados al tema de la persona natural. Justamente muchas personas han realizado inversiones en el extranjero y ahora, justamente con la ocasión de la presentación de su declaración anual, es necesario repasar, conocer algunos aspectos para la forma de regularizar la parte fiscal. Pero en el caso de empresas, específicamente las empresas peruanas, las empresas constituidas en el país, pueden prestar diversos servicios al extranjero a clientes no domiciliados.
Entonces, la primera pregunta que salta es, estas empresas peruanas, cuando prestan servicios al extranjero, ¿qué tipo de renta generan? ¿Generan renta de fuente peruana o generan renta de fuente extranjera? Alguien de ustedes me van a decir, pero es la misma forma de tributación porque a la final igual voy a pagar impuestos, voy a regularizar la deuda tributaria. Sí, es correcto, pero la forma de determinación cambia, no es la misma y tiene algunas variantes. Por ejemplo, en el caso de renta de fuente peruana, si yo tengo una pérdida, ustedes saben que en aplicación del artículo 50 de la Ley de Impuesto a la Renta, yo puedo aplicar esa pérdida durante 4 años bajo el sistema A o aplicarlo hasta 50% de la renta neta bajo el sistema B. Eso lo conocemos todos. En cambio, si yo generara una pérdida de fuente extranjera, una pérdida, ojo, esa pérdida ya no podría aplicarlo para los siguientes ejercicios. Ya no podría aplicarlo. Incluso si yo tengo he determinado una pérdida tributaria en el ejercicio 2022 y quiero compensarla con una renta de fuente peruana, tampoco podría hacerlo. Entonces, allí una de las diferencias y la importancia de poder diferenciar cuando una empresa peruana, un sujeto domiciliado en el ejercicio 2022 ha generado una renta. La primera pregunta es, ¿qué tipo de renta ha generado? Esa es la debida importancia. Señores, de ahí vamos a ir ampliando. Entonces, es una primera pregunta que vamos a ir desarrollando en el transcurso de la clase. Y también desde el otro punto de vista del sujeto domiciliado que ha contratado servicios, por ejemplo, de partes de sujetos no domiciliados. Por lo general, nuestro país es un importador de capital y entonces, por ejemplo, puede recibir servicios de partes vinculadas o no vinculadas según corresponda, por ejemplo, servicios digitales, servicios de asistencia técnica, el tema de regalías, servicios administrativos y cualquier otro servicio que haya podido contratar del extranjero. ¿Quién lo ha prestado? Por ejemplo, un sujeto no domiciliado, sea vinculado o sea no vinculado. Y si ustedes saben que si lo presta un vinculado, que puede ser mi casa matriz, puede ser otra subsidiaria, puede ser una sucursal incluso, entonces sabemos que ahí cuando estamos entre partes vinculadas entran a tallar también las reglas de precios de transferencia, artículo 32A de la Ley del Impuesto a la Renta. Entonces, la importancia de esto de conocer por ejemplo, qué requisitos debo tener en cuenta para que ese gasto que me prestan del extranjero, un sujeto no domiciliado, sea deducible, sea no deducible, o tal vez es mercancía, tal vez es parte del costo computable, no es parte del costo. ¿Qué pasaría también cuando, por ejemplo, en la primera parte, cuando el sujeto domiciliado presta servicios al extranjero, y en el extranjero, en el otro país, le efectúen una retención? La pregunta que se hacen las empresas peruanas, los sujetos domiciliados, es si esa retención lo puede aplicar como crédito en el país. Es decir, si lo puede aplicar como un crédito más en su declaración anual del impuesto a la renta. Esa es la pregunta también. En el segundo caso, en los sujetos domiciliados que reciben servicios del extranjero, contratan servicios de un sujeto no domiciliado, entonces también nosotros vamos a preguntar si ese en principio es costo o es gasto, y si el mismo es aceptado o no aceptado. Y adicionalmente, si ese costo-gasto está direccionado para generar una renta de fuente peruana o una renta de fuente extranjera. Son las preguntas típicas que nos podemos hacer, las primeras preguntas cuando justamente transamos con sujetos no domiciliados. Igual ustedes, me imagino, ahí van a tener diversas preguntas para poder realizar. Ahí, por favor, tienen el chat habilitado. Y solamente eso para recordar. Recordemos, todos lo sabemos, pero recordemos que los sujetos no domiciliados tributan por su renta de fuente mundial. Es decir, una empresa peruana puede prestar servicios acá en el Perú o vender bienes. Eso es renta de fuente peruana. ¿Por qué? Lo está desarrollando en el espacio territorial llamado Perú, renta de fuente peruana. El hecho generador de la renta lo está ubicando dentro de Perú. Si yo desarrollo una actividad empresarial fuera del país, yo lo llamaré renta de fuente extranjera. Cabe precisar que la ley del impuesto a la renta no establece a qué se denomina o qué debemos entender por renta de fuente extranjera. No hay una definición como tal. Si bien es cierto, hay algunos lineamientos establecidos en el artículo 51A, sí, perfecto, pero no hay de lo que debe entenderse.
¿Y por qué esta mención, estimados amigos? Porque hoy, en los últimos años, ustedes todos conocemos que hay empresas peruanas que antes, por ejemplo, para prestar un servicio, por lo general se trasladaban hacia el otro país para desarrollar, por ejemplo, un servicio particular. Un servicio X y Z tenían que trasladarse hacia el otro país para desarrollar esa actividad. Hoy, por lo general, con la tecnología, a través de la virtualidad, puedo prestar un servicio de forma remota desde el Perú hacia el extranjero, sin la necesidad que yo me traslade hacia el otro país. Entonces, allí en esos servicios que se desarrollan acá, pero que son prestados a través de la web, a través del internet, se va a generarle la pregunta si es renta de fuente peruana o es renta de fuente extranjera, porque no hay una definición como tal y hay que recordar que la ley del impuesto a la renta en su gran mayoría es una legislación del año 2003 y 2007, son las modificaciones más significativas. Hubo una del 2012. Bueno, en los últimos años se ha venido dando también una serie de modificaciones, pero son por algunos aspectos mínimos, entre comillas. No hay, digamos, una modificación sustantiva de la ley del impuesto a la renta que se adapte a las nuevas tecnologías, que se adapte a las nuevas situaciones. No hay. Entonces, siempre vamos a tener como referencia, como base de referencia, señores, la ley del impuesto a la renta, la norma reglamentaria, criterios de los entes administrativos, como la administración tributaria, el tribunal fiscal. Es importante conocer esos criterios, señores, para enmarcarlo en nuestras operaciones y a partir de ello tomar una decisión. No significa que porque el tribunal fiscal le ha dicho que un gasto es no deducible y es el mismo en mi caso, no significa que tampoco lo voy a desconocer, porque cada operación, cada empresa tiene su particularidad, por favor. Igual, también es importante conocer los criterios publicados a nivel judicial de la Corte Suprema, en la cual nos dan una pauta o nos dan a entender cuál sería el resultado, por ejemplo, si mi operación es observada y yo quiero iniciar el litigio y llegar hasta la última instancia a nivel judicial. También es importante para poder tomar una posición al respecto, estimados amigos. Entonces, los objetos domiciliados, recordemos que se tributan por las rentas que generan en el Perú, más las rentas que generen en el extranjero. En esta oportunidad no vamos a hablar de las retenciones porque está enfocado en el tema del cierre tributario 2022. Y entonces, habíamos dicho, la renta de fuente extranjera. Renta de fuente extranjera. No hay una definición expresa en la ley del impuesto a la renta. Entonces, Perú, empresa peruana presta, supongamos, un servicio de asistencia técnica desde Perú hacia una empresa, a ver, no quiero todavía mencionar el tema de la Comunidad Andina Naciones. Una empresa peruana presta un servicio de asistencia técnica a España, a un cliente ubicado en España. Lo presta desde acá, desde el Perú. Un servicio de asistencia técnica especializado, XYZ, lo presta con sus trabajos desde el Perú. Virtualmente lo presta. Entonces la pregunta es si es que los trabajadores, las máquinas, las PC, las computadoras, todo el trabajo se desarrolla acá, inicialmente yo puedo decir que es una renta de fuente peruana. Si nosotros miramos el artículo 9, 10, 11 y 12 de la ley del impuesto de la renta, podemos decir que es una renta de fuente peruana porque la fuente generadora de renta está ubicada en el Perú. Sí, correcto, podría ser, sí, pero hay que recordar, señores, por ejemplo, en el tema de asistencia técnica, si invertimos la figura, y ponemos el ejemplo que el que me presta la asistencia técnica sea una empresa extranjera, un no domiciliado. Cuando nosotros analizamos el otro tema, que es la retención, ojo, es otro tema la retención, para ver si le retenemos, tenemos que analizar si es renta de fuente peruana o no. Cuando el no domiciliado me presta un servicio de asistencia técnica, por favor, yo quiero hacer el ejemplo para llegar acá a la pregunta que estamos planteando en esta diapositiva número 4. Nosotros, con las empresas peruanas, cuando contratan servicios de asistencia técnica, necesitan saber, en principio, si esa renta es de fuente peruana. Si la respuesta es sí, significa que le tengo que hacer la retención. Pero para saber si es renta de fuente peruana, hay que ver cuáles son los criterios para decir si es renta de fuente peruana. Uno es que la utilización económica del servicio se dé en el Perú. La utilización económica se dé en el Perú. La utilización económica desde el punto de vista del adquiriente,
del que solicita el servicio. Entonces, en el caso, volvemos al caso, que el que presta el servicio es una empresa peruana a un cliente español. Entonces, el Tribunal Fiscal, si bien es cierto, ha reconocido que no hay una definición expresa de lo que es renta de fuente extranjera, ha dicho, entonces, similar al tema de renta de fuente peruana, se entiende que si yo presto un servicio de asistencia técnica, debería utilizar los mismos criterios para señalar o para verificar si es renta de fuente peruana o renta de fuente extranjera. ¿Qué significa? Yo pregunto, ¿quién utiliza el servicio cuando la empresa peruana presta el servicio al cliente español? Lo utiliza la empresa española, lógicamente. ¿Dónde se da el primer acto de disposición? ¿Dónde lo utiliza económicamente? Ese servicio, la empresa española, en España. Bajo esa perspectiva, el Tribunal Fiscal en diferentes resoluciones ha señalado lo que tenemos que hacer un análisis similar. Entonces, lo que no es renta de fuente peruana, por default, por criterio de exclusión, es renta de fuente extranjera. ¿Por qué? Si yo analizo la empresa peruana, sujeto domiciliado, presta ese servicio al extranjero, entonces, por los criterios mismos de asistencia técnica, no es renta de fuente peruana, porque el uso-consumo no se da en Perú, se da en el extranjero. Por tanto, por exclusión, por default, esto sería renta de fuente extranjera. Repito, señores, la empresa peruana que presta un servicio de asistencia técnica, sus trabajadores están acá en Perú, utiliza toda la vuelta acá en el Perú y lo presta a un cliente español. No hay traslado de trabajadores hacia España. Entonces, ese servicio, si el acto de disposición, el primer acto de disposición se da, el uso-consumo económico del servicio se da en el extranjero, podemos afirmar que es renta de fuente extranjera, señores. Renta de fuente extranjera. O sea, la facturación que vaya, que ha emitido, la factura que ha emitido la empresa peruana, sí, para un tema de IGB es otro análisis, para efectos de renta, señores, esto lo denominaré renta de fuente extranjera. ¿Y qué significa? ¿Que voy a tributar diferente? Pues sí, puede ser, pero hay que recordar que igual, cuando yo emito la factura, ese es un ingreso que está grabado con el impuesto de la renta, debe incluirse para la base de cálculo los pagos a cuenta de renta. Perfecto. Y esta operación también tiene que incluirse en la determinación del impuesto a la renta anual. Hay que recordar que cuando hablamos del término renta, señores, es ingreso menos costos menos gastos. La diferencia es lo que yo tributo. Entonces, supongamos yo he emitido mi factura por asistencia técnica por $50,000. Pero para poder generar esta renta de fuente extranjera, yo he invertido en personal, he invertido en la web, he invertido en diversos desembolsos. Entonces, supongamos todos mis costos y mis gastos sean $20,000. $20,000. Entonces yo tendré una ganancia, una renta, 50 menos 20, 30. Sobre esos 30 yo tributaré, como cualquier operación normal que facturo acá en el Perú. Entonces, esos 30. Ahora, hipotéticamente, y esto no pasa, pero para que vean el efecto, yo he facturado por $50,000, pero hipotéticamente he invertido costos y gastos $60,000. Es decir, he perdido, no he ganado. Yo voy a poner el ejemplo que eso por lo general no pasa. Entonces, yo he facturado, tengo ingresos por $50,000, pero tengo gastos por $60,000. Tengo una pérdida de 10,000. Yo podría decir, esa pérdida de 10,000 lo voy a sumar a mi renta en el Perú. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el artículo 51, 51A establece que las pérdidas por renta de fuente extranjera no se computan, no se suman, no se compensan con la renta de fuente peruana. Entonces, miren la importancia, la diferenciación que tengo que saber para, en principio, por eso la importancia de poder dirimir si es renta de fuente peruana o es renta de fuente extranjera. Señores, sobre estos servicios hay diversos que empresas peruanas prestan diversos servicios desde el Perú hacia el extranjero. Y entonces tienen que verificar si es renta de fuente peruana o renta de fuente extranjera, porque eso va a tener impacto en la determinación anual del impuesto a la renta, señores. Ese es si hubiera una modificación sería ideal y por la cual justamente se genere ahí una distinción entre qué tipo de rentas estamos generando. Entonces, en principio, ahora, si yo me traslado con mis trabajadores al extranjero, eso no hay duda, señores, que es renta de fuente extranjera. ¿Y por qué? Porque la fuente generadora está siendo explotada en el extranjero. Entonces, renta de fuente extranjero.
Y ahora la pregunta es, si en España me hacen una retención del impuesto de la renta de acuerdo a la legislación española, por ejemplo, entonces esa retención, como esa retención sí la podría aplicar en el Perú. Sí la podría aplicar en el Perú. ¿Qué quiere decir, señores? Como yo facturo acá en el Perú y pago mi